¿Realmente compensa ser olímpico? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, y antes de que se me echen al cuello, no me refiero a ser olímpico como deportista. Es evidente que ser olímpico es un sueño para muchos deportistas y para muchos incluso que no hemos conseguido gran cosa en el deporte. Ser olímpico es la mayor meta que puede tener cualquier atleta y cualquier entusiasta del deporte. Entonces no me refiero tanto a ser olímpico de personal, individualmente, sino las distintas disciplinas, las distintas artes marciales. ¿Realmente compensa la lucha por ser olímpicos o es un esfuerzo que a veces viene en balde? Y en este vídeo, normalmente como siempre, o doy mi opinión personal y una serie de datos científicos avalados por libros, etcétera. Pero en este vídeo realmente lo que quiero es plantear una duda, porque es que no lo tengo claro, no sé qué pensar, llevo muchísimos años con esta duda y les animo a comentar lo que opinan ustedes en comentarios de este vídeo, porque sinceramente me interesa, es decir, sé lo que opina la gente a mi alrededor, sé lo que opinan alumnos y compañeros míos y profesores míos, pero me gustaría saber qué opinan ustedes, porque ya digo, me parece un debate muy interesante. No sé si hay una solución, pero cuanto más opiniones sepamos, creo que podemos ver un poco el pulso. ¿Y por qué no lo tengo tan claro? Porque al final ser olímpico no es un desgaste para las federaciones, que al final son las interesadas en que ese deporte de contacto o arte marcial entre en el ámbito olímpico o no. Y ya digo, es muchísimo debate, hay muchísimas disciplinas que están luchando por entrar, otras que luchan por mantenerse y otras que no quieren saber nada, ¿no? Entonces, como digo, me gustaría saber la opinión de ustedes, si sí, si no, si merece la pena, si no. Y los tres puntos que yo veo por los cuales se diferencia, ¿no? Un deporte que es olímpico o un arte marcial que es olímpica de otra que no. Lo primero que yo percibo cuando un arte marcial consigue llegar a ser deporte olímpico es el grado de notoriedad, es decir, lo muchísimo que se vuelve a conocer o que se da a conocer esta arte marcial por el resto de la población. Porque siendo honestos, la mayoría de la población solo conoce los deportes que son considerados rey o reyes en su cultura. Evidentemente, si hablamos de España, por ejemplo, estamos hablando de fútbol, y en un segundo lugar, muy alejado, el baloncesto. Si a la población media, si a la persona media española la cogemos, es poco probable que tenga conocimientos de deportes como el judo, como el karate o cualquier otro. Lo más probable, por probabilidad, es que lo que más sepa sea el fútbol y lo que más haya practicado sea el fútbol. Si extrapolamos esto a otras culturas más grandes, con mayor población, como puede ser la estadounidense, pues tenemos varias disciplinas como el béisbol, el fútbol americano, el baloncesto, que son los reyes culturales, por así decirlo, de estas sociedades. Entonces, el fútbol es verdad que quizás sea el más grande a nivel mundial, pero bueno, también individualmente los países pueden tener un segundo o un primer puesto distinto. Pero las Olimpiadas son un evento arrollador, es decir, es un evento cada 4 años, que aunque es verdad que en los últimos años ha perdido un poco de fuelle y cada vez interesa menos a la población, sigue siendo un evento súper importante y sigue siendo un evento que pone en las noticias disciplinas que no suelen ser consumidas por el público normal. Y esto lleva a la notoriedad, ¿no? Y lleva al reconocimiento de muchísimas disciplinas, de muchísimos deportistas durante un periodo corto de tiempo, pero muy muy útil si es sabido o si se usa de manera correcta. Porque voy a poner 3 ejemplos de notoriedad bien usada, de notoriedad que es irrelevante y de notoriedad entre comillas mal usada. Para mí el ejemplo más claro de éxito fue el taekwondo. El taekwondo yo lo practiqué antes de que fuera deporte olímpico y es una pasada lo que ha crecido el taekwondo. Hoy en día todo el mundo conoce el taekwondo, todo el mundo le dice practico taekwondo y se lo imaginan. Pero cuando yo era pequeño, cuando yo empecé el taekwondo, nadie sabía que era el taekwondo y muchas veces tenías que explicar a tus familiares, a tus amigos que era como el karate pero con patadas. Y recuerdo dar esa explicación cuando era muy pequeñito. Y el taekwondo ha sabido muy muy bien adaptarse al mundo olímpico y aprovecharse de esa ola para acabar convirtiéndose en una de las disciplinas más practicadas de los deportes de contacto en el mundo. Otro caso es el caso del boxeo. Yo me planteo, ¿es realmente relevante que el boxeo esté en las Olimpiadas? No se equivoquen, el boxeo me encanta, pero realmente alguien no conoce el boxeo, es decir, de los deportes de contacto, seguramente no es el más practicado, ni mucho menos a nivel mundial, pero sí que es de los más famosos. Es decir, yo no creo que nadie le diga que practicas boxeo y no se imagine más o menos lo que hace. Evidentemente no sabrá bien, pero se imaginará pantalones cortos, camiseta de silla o sin camiseta, guantes grandes. Es decir, la imagen en el ideario común del boxeo está muy presente. Y
no sé si es tan importante que el boxeo esté en las Olimpiadas, a nivel de notoriedad me estoy hablando, ¿no? Es decir, en otros aspectos sí que es importante que esté, es evidente, pero estoy hablando de dar a conocer, este es el único punto, ¿no? Y para mí el boxeo, en este aspecto, es que el boxeo lo conoce todo Dios. Y después otro, es curioso, pero que considero que para las Olimpiadas son irrelevantes, y es por ejemplo las luchas. La lucha olímpica, siendo parte de los deportes originales de los primeros Juegos Olímpicos, de los Juegos Olímpicos en Grecia, realmente la lucha es un poco irrelevante la notoriedad que tiene, creo, porque al final los países donde más se practica lucha es un tema cultural. Rusia y Estados Unidos, que son las potencias donde más se practica y se sigue la lucha, es un tema cultural, es decir, la gente lucha porque lo hicieron sus padres, sus hermanos, y es como algo que está muy en la cultura de esos países. Sin embargo, en países como España, pues no hay tanta cultura, hay luchadores excepcionales que hacen un trabajo increíble, pero a muchas personas les vas a decir luchas olímpicas y no saben de lo que estás hablando. Muchos sitios vas a buscar luchas olímpicas en gimnasios y no lo tienen en España. Con lo cual, ya digo, siendo uno de los deportes originarios, siendo uno de los deportes que deberían de estar muy valorados y muy preservados por las Olimpiadas, creo que las distintas federaciones no han sabido pues aprovechar, ¿no?, su notoriedad en los Juegos Olímpicos para ser más relevantes de lo que son actualmente. Ya digo, creo que en el aspecto de la lucha prima más la cultura que ser olímpico, ¿no? Y me parece una pena porque, ya digo, es uno de los deportes originarios y debería de quizás ser un poco más practicado, no lo sé, es decir, pero ya digo, sin duda alguna es una pena y una oportunidad perdida, por así decirlo. Después el segundo punto que yo veo es el prestigio y la aspiración. Y es que, como comentaba al principio del vídeo, ser deportista olímpico es, si tienes un poco de ambición deportiva, es la cumbre de la montaña es el Everest, es ese hito de he conseguido llegar a unas Olimpiadas y bueno, ya si quedas podio, pues has conseguido lo que prácticamente muy poca gente puede llegar a hacer, ¿no? Pero, como dice un amigo mío, el prestigio no da de comer y confundimos esos 5 minutos de fama con poder ser capaz de vivir de lo que a ti te guste. Y yo creo que ahí radica el problema, es decir, todos percibimos socialmente, ¿no?, que si tú eres campeón olímpico, si tú eres subcampeón olímpico, si tú eres tercera, si tú eres bronce olímpico, eres la élite. Y es verdad que los medios te van a tratar, te van a agasajar, van a estar contigo, pero 5 minutos. Ya después seguimos a otras cosas más importantes. Y los deportistas tienen que saber cómo manejar esos 5 minutos de fama para sacarle un rédito económico. Yo creo que a nadie se le escapa que los deportistas mayor pagados actualmente son, el primer lugar es McGregor, que ya prácticamente compite muy poco o no compite, es decir, que ha sabido diversificar sus ingresos para que estos no vengan de la competición ni del prestigio de competir, porque prácticamente en los últimos combates todos ha perdido y aún así sigue siendo el mejor pagado, el deportista mejor pagado. El segundo y el tercero son Messi y Cristiano Ronaldo. Paradójicamente Messi sí que es medallista olímpico, cosa que yo no sabía. Discúlpenme, quítenme el DNI de español, pero es que no me gusta el fútbol, lo siento. Y como digo, no... sí, es el deportista segundo mejor pagado, pero creo que todos tenemos la madurez suficiente como para entender que no es por haber sido campeón olímpico, sino porque es el jodido Messi, es probablemente el mejor jugador de la historia de fútbol, y el fútbol es el deporte rey prácticamente en todo el mundo. Entonces hay que tener cuidado con lo que es el prestigio y lo que es la capacidad para ganarse la vida de lo que uno es bueno, ¿no?, en las artes marciales. Y es una pena porque no suele ir de la mano. Hoy en día, con el tema de las redes sociales, evidentemente hay mayores oportunidades que antes, porque antes era mucho más difícil, pero aún así hay que saber surfear la ola, hay que saber ganar esos 5 minutos de fama y seguir la inercia, ¿no? Por ejemplo, un buen ejemplo de esto me parece Lidia Valentín, la levantadora de halterofilia, que es una chica muy carismática, es una chica que sabe hablar a cámara y ha cogido fama por su prestigio en los deportes, pero también porque ha sabido surfear esa ola y saber el mundillo, saber moverse, y se nota, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay ese peligro, ¿no?, de confundir el prestigio con después realmente lo que eso conlleva, ¿no? Y después, por último, todo tiene un precio, y es que para poder entrar a ser un deporte olímpico hay que moldearse al gusto del COI, ¿vale? Y esto es algo que creo que sí se habla, ¿no? Y creo que todo el mundo es consciente de que los Juegos Olímpicos son un negocio, como cualquier otra cosa,
y lo que buscan es audiencia para ganar dinero. Por eso vemos cada vez inclusión de deportes más distintos, más modernos, intentando atraer a la población joven a consumir los Juegos Olímpicos, porque cada vez consumen menos Juegos Olímpicos. Y esto, como digo, simplemente es un tema monetario para volver a atraer a audiencias y volver a tener unos picos de audiencia grandes como tenían hace 20 o 30 años. Entonces, pero para ser olímpico hay que cumplir unos requisitos. Es decir, si tú quieres entrar a las Olimpiadas tienes que cumplir unos ciertos requisitos. Algunos son positivos, pero muchos otros pueden cambiar el arte marcial o el deporte de contacto que tanto te gusta. Volvemos al ejemplo del taekwondo. El taekwondo que yo practicaba y el taekwondo que se practica hoy en día es distinto, no tiene nada que ver. No digo yo que el que yo practicara era mucho mejor, porque no me gusta ser de esa gente, pero es que es distinto, es que no tiene nada que ver. Entonces hay que entender que si tu deporte entra en los Juegos Olímpicos va a cambiar, no va a ser el mismo. Ya digo, no tiene por qué ser mejor o peor. El tema es que si te gusta como era, pues se va a convertir en algo que puede que también te guste, pero puede que no. Y esto va a ocurrir. Entonces, ya digo, ya sea por cambios de normativa, cambios de tecnología, en el taekwondo, por ejemplo, la normativa ha cambiado tremendamente, la tecnología cada vez ha reemplazado más a los jueces, cosa que para mí, en este caso en concreto, me parece algo positivo. Las protecciones han cambiado, ha cambiado tanto que, como digo, no se parece en nada a lo que yo practiqué en su momento. Pero, ya digo, no sé si esto es algo bueno o malo. Esto es algo que se podrán plantear ahora las personas que practiquen Muay Thai y Kickboxing, que se está discutiendo de entrar. No van a entrar en París, pero probablemente los siguientes Juegos Olímpicos sí que entren. Y ya digo, mucha de la comunidad, si practicas Muay Thai o Kickboxing, coméntame qué te parece a ti personalmente, si lo esperas con ilusión o no. Porque ya digo, estos cambios pues puede que te afecten al final, ¿no? Es curioso cómo estas decisiones de alto standing nos pueden afectar al que practicamos con normalidad. Y sin más, como ven, es un vídeo rápido, reflexivo. Simplemente quería saber también la opinión de ustedes, porque no tengo una opinión clara. Me gustaría saber si practicas karate, qué tal llevas, que solo se haya practicado en Tokio, que no se vayan a volver a repetir por lo menos a corto plazo. Si practicas judo, lucha, ¿te parece, o sea, estás contento, ¿no? Cómo se ha derivado tu deporte a nivel olímpico? Si practicas kickboxing o Muay Thai, ¿estás ilusionado o aterrado por la idea de que tu deporte entre a formar parte de los Juegos Olímpicos? Es evidente que hay muchísimas cosas positivas, hay cosas negativas en los Juegos Olímpicos, muchas que se me escaparán. Probablemente una buena que se me ocurre ahora al final es pues el prestigio social, ¿no? Es decir, oye, quizás al Muay Thai y al Kickboxing le viene bien ese reconocimiento para que se entienda que no es un deporte de bestias, que no es hacerse daño, sino que hay un arte, que hay una forma hay una técnica para hacer Muay Thai, para hacer Kickboxing, y quizás los Juegos Olímpicos le den esa visión al resto del mundo, no lo sé. Como digo, me interesaría saber la opinión de ustedes. Empezamos a hacer unos cuantos en el canal, así que anímense a comentar a ustedes qué les parecen en su deporte o en otros que vean, y si están disfrutando de estos Juegos Olímpicos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.